Filosofía medieval. Mi nombre es Islandia Camacho. En esta presentación me centraré en los elementos esenciales de la filosofía medieval, con especial atención en las aportaciones de dos de sus principales exponentes, San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. A través del estudio de sus obras y pensamientos, se examinará cómo lograron conciliar la tradición filosófica clásica con la revelación cristiana. Iniciaremos con lo que es la filosofía medieval, para conocer un poquito más del tema. La filosofía medieval abarca el periodo comprendido entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V y el inicio del Renacimiento en el siglo XV. Su principal característica es la integración de la filosofía clásica, especialmente la de Platón y Aristóteles, con los principios del cristianismo, al tiempo que recibió influencias del pensamiento judío islámico, además de su interés por la búsqueda de la verdad. Esta filosofía aborda cuestiones esenciales sobre la existencia de Dios, la naturaleza humana y la relación entre fe y razón. Ahora les estaré hablando sobre las principales características de la filosofía medieval. La primera es el teocentrismo, que es la reflexión filosófica medieval que se estructuró en torno a Dios, quien es considerado el centro del pensamiento y la fuente última de la verdad. También tenemos la escolástica, que es el método filosófico basado en la lógica aristotélica, utilizado para estructurar y sistematizar la doctrina religiosa. Surgió en las universidades medievales y buscaba comprender las verdades reveladas a través de un razonamiento riguroso. Filósofos como Santo Tomás de Aquino, que estaremos hablando en breve, emplearon este enfoque para desarrollar argumentos teológicos complejos. También tenemos la patrística, que es el impulsador de esta fue San Agustín de Hipona, quien fue una de sus figuras más destacadas, contribuyendo a la interpretación cristiana del neoplatonismo. Por aquí tenemos también el problema de los universales. Una de las grandes cuestiones de la filosofía medieval fue el debate sobre las universales, es decir, si los conceptos abstractos poseen existencias independientes. De este problema surgieron dos posturas principales: el realismo moderado, que sostiene que los universales tienen una realidad propia, y el nominalismo, que considera que son solo nombres sin existencia independiente. También tenemos la demostración de la existencia de Dios. Filósofos como Tomás de Aquino desarrollaron las 5 vías, basadas en la observación del mundo natural para probar la existencia de una causa primera y necesaria. Además, está la influencia del neoplatonismo. Esta corriente filosófica tuvo un impacto profundo en el pensamiento medieval, en especial en la obra de San Agustín. También tenemos el misticismo. Estas experiencias eran concebidas como una unión directa con lo divino, trascendiendo los límites del razonamiento lógico. También tenemos, por último, el humanismo tardío. Esta era en el final de la Edad Media. Comenzó a surgir un interés creciente por los textos clásicos greco-romanos y por la dignidad del ser humano. Este movimiento humanista marcó el inicio de una transición hacia nuevas corrientes de pensamiento que influirían en el Renacimiento. Seguiremos hablando sobre la filosofía de San Agustín, que su vida estuvo marcada por una incesante búsqueda de la verdad, la cual culminó en su conversión al cristianismo y en el desarrollo de una doctrina que fusionó elementos del neoplatonismo con la teología cristiana. Como podemos ver, este fue un filósofo muy importante del área de la teología. Algunas de las aportaciones filosóficas
de San Agustín de Hipona fueron las siguientes: el neoplatonismo cristiano, que adoptó la filosofía platónica al cristianismo, estableciendo que Dios es el bien supremo del cual emana toda la realidad. Otra aportación importante es la teoría del iluminismo, que sostuvo que el conocimiento verdadero no se alcanza solo a través de los sentidos o la razón, sino mediante una iluminación divina que permite captar verdades eternas. También tenemos la doctrina del pecado original. Argumentó que la humanidad hereda una inclinación al pecado debido a la caída de Adán y Eva, lo que hace necesaria la gracia divina para la salvación. Y por último tenemos la filosofía de la historia. En su obra La ciudad de Dios, contrapuso la ciudad terrestre, símbolo del pecado y la imperfección humana, a la ciudad celestial, representada del reino de Dios y la verdad eterna. Vamos a seguir hablando sobre Santo Tomás de Aquino, otro gran filósofo teólogo, que desarrolló un sistema filosófico teológico de gran alcance y buscó armonizar la fe con la razón. Ahora vamos a hablar sobre algunas de las aportaciones filosóficas que tuvo este gran filósofo. Una de ellas es la Summa Teológica, su obra cumbre, donde sistematizó el pensamiento cristiano a través de la lógica aristotélica. También creó las 5 vías para la existencia de Dios. Formuló 5 argumentos racionales basados en la observación del mundo natural para demostrar la existencia de Dios. También tenemos la teoría de la ley natural. Planteó que existía la ley moral universal inscrita en la naturaleza humana, comprensible mediante la razón. Y por último tenemos la doctrina de la transustanciación, que explicó que es el proceso mediante el cual el pan y el vino se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Eucaristía. A modo de conclusión y reflexión, vemos que estas dos figuras, tanto San Agustín como Santo Tomás de Aquino, desempeñaron un papel clave en esta síntesis, desarrollando teorías que han perdurado en el tiempo. El iluminismo agustiniano y las 5 vías tomistas reflejan el esfuerzo medieval por comprender la realidad desde una perspectiva filosófica y teológica. A pesar de los años, sus teorías siguen siendo tema de debate. Y de esta manera hemos llegado al final. Muchas gracias.